Pregunta, algo puntual. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta sobre el recuperatorio? sí, Ahora, los que no rendimos el parcial, sí. para poder rendir el recuperatorio, ¿tenemos que anotarnos, digamos, en algún lado? No, no, tengo entendido que no. Sí, tienen, o sea, a disponibilidad el Meet que vamos a abrir a las 3 de la tarde por las dudas que haya algún inconveniente. Pero no. Un trabajo grupal de gasto público. Y eso ahora en estos, digamos, en estos días que estamos cerrando, una vez que ya están las notas del recuperatorio y ya terminamos, digamos, hoy con la cursada, lo vamos a publicar en estos días. Todavía, o sea, si bien obviamente las notas, ya las evaluaciones se hicieron, todo, pero no están, digamos, definidas en cuanto a pasarlas, digamos, a la formalidad de un papel y demás. Así que en estos días, este fin de semana o principios de la semana que viene, digamos, se va a publicar eso. Son notas las del trabajo, la de la discusión dirigida, son notas conceptuales que ayudan a, digamos, a definir la nota final. A todos les fue bien, así que no es que hay algún por ahí, algún inconveniente con eso. Bueno. A ver, justo lo estaba mirando a eso. Sí, 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 al campus. Ya consulto, voy a aprovechar porque no me acuerdo eso si era individual o una persona por grupo. Ya le pregunto a Patricia y hacia el final de la clase tengo la respuesta. Gracias, profe. Te había respondido, pero tenía el micrófono muteado. Ah, bueno, bueno. Gracias. Yo No, preguntaba porque había visto en el campus que habían subido un PDF que decía alumnos que sí, rinden el recuperatorio. Eso me sí, mareó, digamos. claro, porque esos son, digamos, los alumnos que del primer, digamos, del parcial, que les fue mal y bueno, tienen que rendir el recuperatorio. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada. Ahí ya voy a mutearme, así mando audio que es más rápido. Bueno, si hay alguna duda o consulta antes de arrancar, este es el momento porque es la última clase. Así que aprovechamos y después sobre el final calculo que me contestará Patricia. Bien, bueno, vamos a arrancar. Hoy vemos la última unidad que es bastante teórica. Vamos a ver política fiscal. En el recorrido de toda la unidad seguro que van a encontrar puntos que ya hemos visto en otras unidades, porque es una unidad que es muy abarcativa y sí se ven todos los puntos, desde gasto público, desde los recursos tributarios, desde el tema de lo que vimos respecto al multiplicador. Es como muy que toca todos los puntos. Y para la bibliografía de esta, digamos, de esta unidad, está todo subido en el campus.
sobre todo la parte de Julio Martín, también, todo lo que tiene que ver con los primeros puntos, el 13.1 y 13.2 es bastante de Julio Martín, y el 13.3 y el 13.4 son más los papers que están subidos al campus, que uno es de Virgolini y el otro es de, ya les digo que lo tengo anotado acá, de Lascano, me parece que es el apellido, ahora no más, Lascano, que es el texto de finanzas públicas y distribución del ingreso. Y yo voy a tomar el Power que está en el campus, solo que tiene el 13.1 y el 13.2. Después subo el Power completo, porque yo le agregué el 13.3 y el 13.4, que no lo tenía. Así que después se lo subo para que lo tengan disponible. Igual es bastante, está como bastante escueto, pero bueno, sirve como para tener una guía de por dónde ir. Así que bueno, vamos. Sí. No, el de paraísos fiscales es un trabajo escrito. Es tipo como una monografía, es como una producción escrita. No hay que exponer, digamos, oralmente como el de gasto público. Así que es como más de elaboración teórica, si se quiere. Sí, obviamente, no, de nada. Lean bien toda la bibliografía disponible, todo, para poder hacer una linda elaboración. Entiendo que deben estar con otras materias también, pero bueno, la idea un poco es esa. Bueno, voy a arrancar. Cualquier cosita, si hay alguien pendiente para entrar, bueno, no me doy cuenta, me avisan. Bien. Bueno, vamos a ver política fiscal. El 13.1 es la política fiscal, el concepto, la naturaleza, la política fiscal y el derecho financiero, los fines de la política fiscal, las concepciones tradicional y moderna, y los dilemas en cuanto a la política fiscal, porque esto, lo de los dilemas, también lo retomamos sobre el final de la unidad. Entonces, cuando hablamos de política, decimos que es esta acción del gobierno para lograr sus fines. Para algunos, la política es el arte y la ciencia de gobernar. Es el arte de proponerse los fines más beneficiosos para la sociedad, y también el arte de señalar las metas a las cuales los pueblos deben dirigirse. Es la política la que determina qué necesidades son urgentes y qué necesidades no son urgentes. Yo siempre lo que trato un poco de destacar acá cuando hablamos de política, no confundir con la cuestión partidaria, porque muchas veces se dice, no, yo de política no hablo, la política no me interesa, y en realidad uno, cuando define y decide ciertas cuestiones en la vida, como empezar a estudiar en la facultad, decidir trabajar en determinado lugar, vivir en esta ciudad o en otra, todo es un acto político en nuestra vida. Lo que no hay que confundir es eso político con lo partidario. Quizás lo que molesta y lo que es mi percepción, igual esto, lo que molesta y lo que no gusta son las tensiones partidarias, y se confunde con decir, no, yo a mí la política no me gusta, la política no me interesa, y en realidad es más lo partidario lo que por ahí no gusta. Pero todas las decisiones de nuestra vida son decisiones políticas, y más cuando estamos hablando en este sentido, y más cuando ya son profesionales. En esto que estamos en política, la política económica puntualmente es esta intervención deliberada del gobierno en la economía para alcanzar sus objetivos. Y el papel del economista puntualmente en esto de la política económica, y en realidad de los hacedores de política, no es juzgar los objetivos. En el caso del economista puntual, es un profesional que su papel es ejecutar las decisiones de política económica, pero no juzgar, no incorporarle juicios de valor, juicios de opinión respecto a qué o cuál cosa. Es actuar como en forma abstracta.
actuar de manera objetiva respecto a los fines que plantea el hacedor de política. En este caso, que es el que define el gobierno esta cuestión de política económica. Y la política fiscal en este esquema, en este contexto, es una disciplina integrante de la política económica, denominada también política financiera. Forma parte de lo que son las finanzas públicas y es derivada de la política económica. O sea, la política fiscal orienta la actividad del Estado hacia la satisfacción de los fines económicos. Y dentro de la política económica hay otras herramientas, además también de las fiscales, como por ejemplo, la política de ingresos, con todo lo que tiene que ver precios máximos, mínimos, fijación de salarios, tipo de cambio, y la política monetaria, operaciones de mercado abierto, redescuentos, tipo de cambio, régimen monetario, lo que se denomina dinero activo o pasivo. ¿Sí? Bien. La naturaleza de la política fiscal, lo que decimos que es una disciplina de naturaleza normativa, preceptiva o teleológica. Normativa o preceptiva porque establece recomendaciones, preceptos, trata del deber ser, no del ser, sino del deber ser. Y la teleológica, la naturaleza teleológica, porque hace referencia a los fines y objetivos y al orden de preferencia de esos fines y objetivos. Entonces, la política fiscal y el derecho financiero, decimos que la actividad financiera del Estado la habíamos definido como el objeto de estudio de un conjunto de disciplinas, entre las que destacamos la economía, el derecho y la política. Entonces, la actividad financiera del Estado va a pivotear entre estos esquemas, entre la economía, entre el derecho y la política. La economía con todo lo que tiene que ver con las políticas económicas. También la política por esta decisión de definir determinados objetivos, de definir determinados planes de acción en función de los objetivos. Y el derecho porque todo está fundamentado en un marco legal respaldatorio. Entonces, por eso decimos que la actividad financiera del Estado pivotea entre estos tres esquemas. Entonces, la política fiscal era lo que les decía, se instrumenta dentro de un orden jurídico. Por ejemplo, cuando recordamos a la ley de convertibilidad, estaba fundamentada, o sea, estaba respaldada legalmente por la Carta Orgánica del Banco Central y por la ley de convertibilidad fiscal. La Constitución, las leyes impositivas, la ley de presupuesto, reglamentaciones, dictámenes, resoluciones ministeriales, administrativas, tratados internacionales, es todo el respaldo jurídico de esta política fiscal. Respecto a los fines de la política fiscal, es así. Una vez que definimos el objetivo de la política económica, se va a producir el correlativo en cuanto a los objetivos de política fiscal. Entonces, los fines pueden ser el equilibrio o el desequilibrio presupuestario, la baja o alta presión tributaria según convenga, según la baja o alta deuda pública, incrementar el gasto público social, promover exportaciones, medidas arancelarias o implantación del IVA país de destino. Estos fines de política fiscal que son correlativos, digamos, a los objetivos de política económica, se definen en función también a esto, al contexto económico y social del país en un determinado momento histórico o en un determinado momento puntual. Entonces ahí se van a definir los distintos tipos de fines de política fiscal. Por ejemplo, el de baja presión tributaria o alta presión tributaria es según qué es lo que defina el Estado como política económica respecto a si decide, por ejemplo, disminuir ingreso disponible o incrementar ingreso disponible. Si implicamos una alta presión tributaria, la idea va a ser disminuir el ingreso disponible digamos, de la economía en general en su conjunto. O también, según esto de incrementar el gasto público social en desmedro de otros, el objetivo de política económica en primera instancia es la redistribución del ingreso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa redistribución del ingreso? Y incrementando el gasto público social. También depende cómo esté la recaudación, vamos a decir, en ese sentido vamos a necesitar incrementar la presión tributaria o no.
según. Pero esa, digamos, como un poco la relación entre ambos. Bien, esto puntualmente, que son las concepciones tradicional y modernas de la política fiscal, está en el libro de Julio Martín, bien detallado, bien definido. O sea, acá está como bastante más sintético. Y hace referencia como a 13 puntos. El primero de ellos es que la evolución de las finanzas públicas desde el enfoque institucional o tradicional hacia el enfoque de lo funcional y lo moderno. Cuando hace referencia a este enfoque institucional es al estudio de las distintas instituciones financieras. Hace referencia a los tributos, al gasto público, a los empréstitos, en su naturaleza, en su marco jurídico, partiendo de supuestos más o menos ortodoxos. Y acerca de lo que tiene que ver con el equilibrio presupuestario, con la recurrencia al endeudamiento, con la emisión monetaria como un recurso extraordinario. Y cuando va hacia el enfoque, digamos, funcional o moderno, es que se complementan estos análisis institucionales con los efectos que hay sobre las cuestiones más sociales, sobre el análisis de los efectos económicos, sociales y políticos. Y es más, digamos, como un abandono de las reglas rígidas y más como de tinte heterodoxo, digamos, no tan rígido, vinculado a la ortodoxia. El segundo punto respecto a esta concepción tradicional y moderna de la política fiscal hace referencia a la evolución de la imposición como un elemento fundamental en materia distributiva. Imposición a la renta, a las herencias, al patrimonio, a la tierra, a una imposición más eficiente en materia asignativa, más neutral y no tan distributiva como se defendía tradicionalmente. Lo que ha ido ganando en materia distributiva es, por su mayor potencia, digamos, el gasto público. El tercer punto tiene que ver con que la noción de equilibrio fiscal como una confrontación entre gastos ordinarios y recursos ordinarios, o bien entre gastos totales y recursos totales, ha cedido paso a esto de reconocer que todos los déficits deben financiarse de algún modo, que no sea algo tan taxativamente así, definirlo separadamente. Por eso se llama la necesidad de financiamiento al mismo, de financiamiento al déficit. En definitiva, se traduce en un aumento del endeudamiento del gobierno. El aumento del endeudamiento derivado vendría a constituir la versión más actualizada y en boga, equivalente al concepto de déficit fiscal. Por ejemplo, el caso argentino durante la convertibilidad. Y se computaría, la pregunta también es si computar o no el endeudamiento con el Banco Central. La idea es preguntarse si se computa o no también en este déficit, si se tiene en cuenta o no este déficit cuasi fiscal del Banco Central. Respecto al número 4, los conceptos de presión tributaria y fiscal, tan en boga décadas atrás como medida macroválidas, ha cedido paso a un análisis más micro donde importa más el esfuerzo de los contribuyentes, o sea, la capacidad de pago de los contribuyentes. En el caso del gasto tributario y su exteriorización como bonos de crédito fiscal, en lo teórico y en lo cierto, esto hace un poco referencia a que el gasto tributario son este tipo de exenciones, o sea, exenciones tributarias o deducciones, que pasan a ser más subsidios implícitos, y estos subsidios implícitos no se computan ni como reducción de recursos fiscales, ni tampoco como gastos. Entonces, en esto de este gasto tributario y su exteriorización como bonos de crédito, esto que no se computa, la reducción, ni tampoco se registra como un gasto, entonces quiebra este principio de universalidad en materia del presupuesto, y también quiebra este principio de no compensación. Tanto de gastos como recursos públicos deben figurar, digamos, en su totalidad por sus importes íntegros. Eso es lo que nos dice este principio de compensación. La solución para esto, para estas diferencias, podría ser la idea de pensar en un presupuesto puntualmente de gasto tributario.
en eso por ahí hace referencia un poco entre lo teórico y lo cierto. Respecto al punto número 6, el impuesto al gasto como reivindicativo de la imposición al consumo, en este caso directa, y dejando de lado los problemas de eficiencia asignativa y equidad observados en la variante indirecta. Y el punto número 7, los conceptos de eficiencia y su evolución que permiten en la variante moderna aceptar los impuestos productivistas y flexibilizar la regla de Edimburgo en materia de neutralidad tributaria. Cuando hablamos de eficiencia, en esto digamos, de aceptar los impuestos productivistas y flexibilizar esta regla de Edimburgo, hace referencia a asignación de recursos, lo que pensamos en la asignación de recursos en la economía, en el, digamos, con este mínimo costo productivo y social. Y también pensamos, cuando hablamos de eficiencia, en una mayor utilidad social de ese empleo, digamos, de estos tributos. En ese sentido hablamos de este enfoque productivista, eficiente. Y cuando hablamos de productivista es que el impuesto cumpla la función inductora estimulante de la actividad económica. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede suceder que pensemos, digamos, en impuestos productivistas cuando estamos hablando de exenciones, tasas diferenciales, cuando se reconozca alguna, digamos, en el ámbito de lo privado, cuando se reconozca alguna empresa que realmente aporte riqueza a la actividad global. Entonces, en ese sentido, pensamos en eso, en aplicar tasas diferenciales o exenciones. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, por eso les decía que como que vamos a recordar distintas unidades. Si ustedes se acuerdan, en la imposición al patrimonio, la tasa a la renta potencial de la tierra es un poco eso. La idea es, no es la palabra atacar, pero sí estar ahí en desalentar, digamos, actividades de baja productividad social. Por eso se aplica esto. Por ejemplo, los impuestos al patrimonio ociosos o la imposición a la renta potencial de la tierra. En esos esquemas pensamos lo que tiene que ver con esto, con la eficiencia, con los impuestos productivistas y con esto de la neutralidad tributaria. Y bueno, con esto de la neutralidad que me falta mencionar es pensar en un impuesto que no interfiera, digamos, en la actividad productiva. Pero esto de un impuesto que por ahí no interfiere en la actividad productiva, lo vemos también, lo que va a decir Julio Martín en realidad es que hay un pasaje, digamos, a una especie de relativa neutralidad, que no es como una neutralidad en términos, digamos, absolutos. Respecto al IVA, la importancia en el otro punto como instrumento de política fiscal moderna, porque lo que nos dice el autor es pensar al IVA como tres cuestiones nos hace pensar al IVA. Como el IVA tipo consumo, que en Argentina puntualmente es el impuesto contra impuesto, o sea, el IVA crédito y IVA débito fiscal, que lo que permite es un aliciente para la inversión en determinados, digamos, en bienes, en la compra de bienes de capital. Entonces funcionaría, digamos, como un instrumento de política fiscal importante. Después también pensar al IVA como un instrumento incentivador de exportaciones, toda vez que pensemos que en el caso de las exportaciones se exima el pago de este impuesto. Y también como otra opción, la tercera opción es aplicar el IVA, digamos, en alícuotas reducidas. Esto de las alícuotas reducidas de la aplicación del IVA puede estar vinculado con tratar de disminuir, con moderar lo que tiene que ver las presiones inflacionarias por el lado de la oferta, porque al no producir este efecto cascada no genera mayor incidencia. Entonces un poco es digamos, con ese fin se piensa, digamos, esta tercera opción de aplicar alícuotas reducidas. Los impuestos aduaneros como instrumento antiinflacionario y el impuesto a la renta del producto e impuesto a la renta de los productos o las retenciones a las exportaciones. Bueno, un poco esto acá, si quieren pueden recordar lo que se ha visto no me acuerdo ahora si la unidad 11...
o la 10. Bueno, cuando ustedes vieron los impuestos fronteras, que vieron los aranceles y las retenciones a las exportaciones, es un poco lo que tiene que ver acá con esto. ¿Qué significa? Cuando hablamos de los aranceles y de las exportaciones, sobre todo en el caso de las exportaciones, de las retenciones a las exportaciones, es un instrumento válido, no sé si válido, pero es un instrumento que se piensa para poder reducir las presiones inflacionarias. Cuando el Estado, el gobierno, aplica impuestos a las retenciones, lo que está haciendo es desincentivando la colocación de estos productos o la venta de estos bienes en el exterior. Entonces, lo que se produce es, en ese caso, como no hay ventas de estos bienes exportables en el extranjero, aumenta nuestra oferta de bienes exportables en lo local y ese aumento de bienes de oferta exportable en lo local a una determinada, digamos, cantidad de demanda hace bajar los precios. Entonces, en ese sentido sería como una política antiinflacionaria. Y respecto a los impuestos aduaneros también, o sea, ¿qué puede suceder? Que una reducción en los aranceles nos permita, digamos, o sea, implique una reducción de costos y por ende también al reducir los costos se reducen los precios internos. Entonces, un poco en ese sentido se piensa este punto 9. Ustedes cada vez que vean un punto recuerden que está vinculado con algo que vimos en la materia. Y el punto número 10 es la imposición a la renta y sucesión de progresividad en aras de una mayor optimalidad recaudatoria. El 11 tiene que ver con la emisión de la deuda pública para absorber excesiva liquidez. Esto también ya lo hemos visto con el tema del financiamiento del gasto público. Para financiar, digamos, cuando hay necesidad de financiamiento de gasto público puede haber emisión de letras y la idea es absorber, digamos, esta excesiva liquidez y puede ser también como un instrumento para reducir la inflación. Efectos expansivos solo nominales del producto e ingreso ante incrementos del gasto público y eso está vinculado en cierto punto a esto de la emisión monetaria. Quizás cuando se incrementó el gasto público con emisión. Entonces, bueno, según cómo siempre hay que pensar en esto, según cómo esté la economía, según cómo estén los agregados en su momento, los agregados sobre todo los agregados monetarios que maneja el Banco Central, puede implicar que genere o sea, que el efecto sea solo en términos nominales y que no haya un efecto expansivo real en la economía, que es, digamos, lo esperado. El punto número 13, razones por la hegemonía de la imposición indirecta al consumo como medio de financiación de estados en países de menor desarrollo relativo. Esto también un poco tiene que ver con que el autor lo que hace referencia acá en este punto puntualmente que es como más sencillo de controlar, más, tendría que buscarlo, a ver, porque no me estaría saliendo bien, para no meter la pata y decir otra cosa que no corresponde. Está en la primera parte, acá, el 13 sería. Habla así como, le quiero leer tal cual. Hay como en esto que dice de que en la hegemonía de la imposición indirecta al consumo en países de menor desarrollo, hace referencia a que hay una mayor simplicidad de acercamiento de dichos gravámenes. En cuanto a la certeza, habla de la comodidad de su recaudación, así como en la disminuida capacidad contributiva del grueso de sus poblaciones, poseedoras de escasa riqueza patrimonial y reducidos ingresos, en virtud precisamente de los estados subdesarrollados. Entonces, hace referencia a eso en cuanto a esto de la imposición indirecta. Quería leérselos bien específico para no influir, digamos, en lo que dice el autor. Y respecto al último punto,
es evolucionar, digamos, de las clasificaciones presupuestarias administrativas a las funcionales y el concepto de presupuesto por programas. Este presupuesto base cero, o sea, ir hacia el presupuesto de base cero, ¿qué es esto? Es pensar, digamos, en los gastos o en las presiones de gastos, ignorando todas las, digamos, las previsiones anteriores, las cifras y los datos históricos de periodos anteriores. Eso es el ir, digamos, al presupuesto de base cero. Bien. Respecto a los dilemas de la política fiscal, que esto también lo vamos a retomar sobre el final. Lo que nos dice es que es importante el papel del economista para advertir acerca de resguardar una coherencia entre la política económica y evitar los conflictos de objetivos. Porque siempre hay tensión entre lo que todos los actores de la economía definen o en realidad tienen intenciones de cada uno tiene distintos intereses. El sector empresario va a tener un determinado interés que obviamente que le reduzcan la presión tributaria, pero a su vez tenemos los sectores más vulnerables que necesitan que el Estado esté presente, entonces vamos a necesitar una mayor recaudación. Entonces siempre hay, o por ejemplo, este es un ejemplo que acá en Argentina siempre se ve respecto a estas tensiones. Lo que sucede muchas veces, nosotros tenemos un modelo económico agroexportador, que esto data de hace mucho tiempo, muchísimo tiempo atrás. Pero también tenemos una industria. Si bien no será la superindustria, no será una industria muy desarrollada respecto a otros países, pero tenemos un modelo industrial. Entonces siempre la política del modelo agroexportador respecto a la necesidad también en esto de, digamos, de dólares que necesita la economía, bueno, digamos, a través del modelo exportador ingresan los dólares a nuestra economía, dólares necesarios para que la industria pueda importar determinados bienes que son necesarios para la producción, digamos, para la producción local. Entonces siempre va a haber ahí un conflicto de intereses respecto al tipo de cambio puntual, que para unos van a querer un tipo de cambio que los beneficie y para otros, como en el sector de la industria, también que los beneficie, pero que los beneficie a ambos no, digamos, como que no hay digamos, como una pauta, porque uno va a necesitar un tipo de cambio, digamos, que le sirva para poder importar y otro que le sirva en cuanto a lo que tiene que ver con las exportaciones. Entonces ahí hay un conflicto de intereses en ese sentido. Hay como una tensión. Por dar un ejemplo, porque son muchos, o sea, en este sentido de la tensión y de los dilemas, hay muchísimos ejemplos en este sentido, entre los distintos sectores. Después, un problema también en el diseño de la política económica es el papel del financista o del economista del sector público. Es esto que le estaba diciendo recién, poder compatibilizar estos objetivos eligiendo los instrumentos más idóneos para conseguirlos. Otro conflicto de objetivos es los dilemas de política económica. Esto de, por ejemplo, constituyen situaciones que son descritas bajo la denominación de trade-off. A mí me gusta ponerlo más la palabra tensión entre un objetivo y otro. O sea, ¿qué significa esto? Que esto quizás ya lo han visto inclusive en otras asignaturas. Que puedo conseguir más de un objetivo simplemente a través de resignar algo de otro objetivo. Y lo vamos a ver ahora más adelante cuando pensemos en la curva de Phillips entre inflación y tasa de desempleo, que ahí también, o sea, vamos a ver que se persigue un objetivo en detrimento de otro. Entonces, un poco tiene que ver también esto con los dilemas de la política fiscal, pensarlo en términos de tensión de sectores, de tensión de objetivos, y que siempre la idea en esto es la idea de compatibilizar, la idea de conciliar, la idea de lograr un equilibrio a través de los instrumentos más idóneos. En esto del trade-off, de la tensión que yo les decía, de la curva de Phillips, ustedes recuerdan de macro, la curva de Phillips nos mide la relación entre los porcentajes de desempleo y las tasas de crecimiento de los salarios monetarios.
surgida de medir esta relación en Gran Bretaña entre 1861 y 1913. Cuanto más bajo es en un periodo el porcentaje de paro existente en un país, mayor es el porcentaje anual de crecimiento de los salarios. Por derivación, en una economía, el crecimiento del nivel general de precios depende fundamentalmente en este esquema del crecimiento que experimenten los salarios nominales. Es como un efecto, digamos, lo que se dice es como en realidad una dinámica espiral, precios, salarios, precios, salarios, precios, salarios, precios, porque el salario implica un costo para el empresario, entonces lo va a trasladar a precios. Y este trade-off o tensión entre esto, la tasa de inflación y el nivel general de empleo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Tener en cuenta la ley de Okun, que establece la existencia de una relación estable a largo plazo entre una reducción de la tasa de paro y el ritmo de crecimiento económico. Es decir, la reducción de la tasa de paro, o sea, la proporción de parados respecto a la población activa, solo es posible si la economía crece por encima de lo que puede considerarse como normal. El problema otro, digamos, de los trade-offs es este problema de la pérdida de peso muerto o exceso de carga. Eficiencia asignativa versus equidad distributiva. Esto es aplicable tanto, o sea, a la imposición de tarifas aduaneras, como la instauración de cualquier impuesto directo a las ventas sobre el consumo, para minimizar el triángulo de Haberger, debe imponerse a los bienes con una demanda más inelástica, por ejemplo, los combustibles, los medicamentos, los alimentos tienen una demanda más inelástica. Todos estos gravames generan una mayor inequidad tributaria, es decir, que sacrificamos equidad para conseguir una mayor eficiencia, y eso implica un menor triángulo de Haberger. Otro de los dilemas de la política fiscal, en esto de pensar la tensión, hablamos de crecimiento económico versus una distribución equitativa del ingreso. Y en este sentido, a ver, aguarden un segundito. Bueno, continuando con estos dilemas de la política fiscal, en esto que les decía de la tensión, por un lado tenemos crecimiento económico versus una distribución equitativa del ingreso. Para sostener este proceso de crecimiento, lo que debemos posibilitar también es una tasa de inversión considerable. Para financiar esa inversión hay que disponer de una tasa, digamos, considerable, una tasa alta de ahorro, similar a lo que se necesita, digamos, como inversión. Si no se dispone de esta tasa de ahorro, lo que se debe recurrir es al endeudamiento. La distribución del ingreso a favor de los sectores más populares, más vulnerables, dispondrá de una menor tasa de ahorro por el principio de funcionamiento de la función de consumo, que registra una propensión a consumir menor en los sectores de menores ingresos corrientes. Entonces, los procesos concentradores de ingresos propondrían una mayor tasa de ahorro y un financiamiento autónomo mayor al proceso inversor. Y la duda acá, que es una pregunta en realidad, para pensar si en economías abiertas se da, digamos, como un proceso de fuga de capitales. Pero en esto, la idea es pensar lo siguiente.
necesitamos de inversión y necesitamos de una tasa de ahorro elevada para poder financiar esa inversión. Cuando vemos que tenemos sectores vulnerables que necesitan de un determinado gasto social, entonces nuestra capacidad de ahorro como Estado disminuye y por eso se recurre al endeudamiento. De ahí el trade-off y la tensión en esto de pensar entre el crecimiento económico versus la distribución equitativa del ingreso. Bien, sigamos. Bien. Seguimos con los dilemas de la política fiscal en esta tensión entre la satisfacción de necesidades preferentes o meritorias versus el equilibrio fiscal. Por ejemplo, es el caso, acá dice planes de ayuda, a mí me gusta más denominarlo todo lo que tiene que ver con políticas objetivas de redistribución del ingreso. Esa, digamos, es con, digamos, el nombre exacto. Por ejemplo, asignación universal por hijo, por ejemplo, el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia. Entonces, en ese sentido, hablamos de las transferencias puntuales. La necesidad de dotar a las familias de este ingreso mínimo ante una elevada tasa de desocupación promueve el financiamiento de estos planes que son más asistenciales. ¿Cómo financiarlo para mantener el equilibrio fiscal? Ahí también hay una tensión entre esto. Decimos, bueno, tenemos más, digamos, más necesidades, tenemos que transferir, tenemos que redistribuir el ingreso de mayor manera, digamos, cada vez más creciente esta redistribución, pero también necesitamos del equilibrio fiscal. Entonces, la tensión es un poco esa. ¿Qué pensamos? O sea, o el equilibrio fiscal o, digamos, estas necesidades más preferentes o meritorias. Y bueno, eso también entra en tensión según el tipo de, digamos, de esquema, según el contexto que se esté, según el tipo de gobierno que esté, digamos, en ese momento serán, digamos, las definiciones. También esto un poco lo pueden recordar de lo que vimos con gasto público y respecto a cómo financiar ese gasto público social, en qué, digamos, qué instrumentos utilizar. Recuerden esto de las distintas escuelas de, digamos, de pensamiento, por ejemplo, los más actuales, que eran los funcionalistas, los que hacen referencia a las finanzas funcionales, que hablaban con digamos, este financiamiento del gasto público con incrementos de este gasto más del estilo autónomo sin necesidad de endeudamiento externo, por ejemplo, o de otro tipo de endeudamiento. El otro tipo de tensión es entre el crecimiento económico y el equilibrio externo. Y hace referencia a que la tasa de crecimiento que requiere la estructura económica para el desarrollo puede implicar un desequilibrio creciente en la cuenta corriente de balance de pagos a través de las importaciones. La tasa de crecimiento compatible con el equilibrio externo es sensiblemente menor. ¿Por qué decimos crecimiento económico versus equilibrio externo? Sobre todo en economías como la Argentina, otro tipo de economía con una alta dependencia al dólar, muchas veces la tensión pivotea en esto. Pivotea en decir, bueno, necesitamos mayor crecimiento económico para poder desarrollar aún más la industria que necesita de bienes, de insumos para los bienes, digamos, necesitan insumos importados para determinados bienes, pero eso nos hace, digamos, nos implica un determinado desequilibrio externo porque nos puede llegar a resultar deficitaria en nuestra balanza de pagos. Entonces, por un lado, crecimiento económico, por otro lado, este equilibrio externo, sobre todo en economías como la nuestra, con una alta dependencia a la moneda extranjera. Crecimiento económico versus inflación, esa es otra también importante. Este dilema, digamos, es como bastante extenso, digamos, acá en la economía argentina.
Por un lado está la problemática de expandir fuertemente la demanda agregada para posibilitar alguna reactivación productiva, pero se resolvía finalmente en un proceso de intensa inflación sin llegar a producir este nivel en la actividad económica. Y aquí podemos advertir el extremo de la conjunción de la política fiscal con la monetaria. Una reactivación necesita una política fiscal restrictiva y una política monetaria más laxa, según Lord Bush. Pero la tensión también acá está en esto, en decir, siempre que, es un poco también como para pensarlo, como para que lo piensen ustedes cuando lo tengan que estudiar, cuando lo tengan que ver para rendir, pensarlo en este sentido. Yo, por ejemplo, para que ustedes recuerden cuando fue, digamos, la crisis del 2001, con la recuperación ya para el año 2003, ahí como que arrancaba el modelo, digamos, a dar indicios, a dar señales de crecimiento económico. En principio, digamos, lo que no se tuvo fue una inflación, porque la economía estaba como en un proceso de capacidad ociosa que venía, digamos, de toda la década, digamos, anterior, de desindustrialización, de desocupación y demás, venía ya bastante, digamos, ociosa. Entonces, en ese sentido, bueno, un segundito. Bien, entonces, cuando nos situamos en ese periodo, observamos que teníamos crecimiento, pero no había, ya digamos, con la recuperación 2004, no teníamos una inflación, digamos, incipiente, debido a que lo que les decía, debido a que la economía se encontraba con capacidad ociosa. Si lo pensamos en todos estos esquemas macroeconómicos de oferta y demanda agregada, del pleno empleo y demás. Cuando la economía se va acercando, digamos, por decirlo de algún modo, al punto de pleno empleo, o ya, digamos, hay como la capacidad se está completando, entonces ahí hay como alguna presión en precios. Hay autores que sostienen esto, que siempre el crecimiento económico va a implicar un aumento de precios en algún punto. La idea es tener ese incremento de precios que acompañe ese crecimiento económico, de alguna forma tenerlo como controlado, tenerlo ahí, y obviamente que no, digamos, no aplicar políticas que lo perpetúen o inyecten más, digamos, más liquidez, o por ahí no liquidez, sino por ahí más de otros elementos que puedan llegar a implicar un incremento, digamos, en la inflación. También es importante pensar en la inflación, les digo esto como para que lo piensen también, no solo tener en cuenta que la inflación es por emisión monetaria o por un exceso de liquidez, sino también pensarla en la inflación como una tensión de intereses, como una puja de intereses por la distribución del ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, piensen ustedes en las paritarias, cuando a principio de año siempre se dice la paritaria de aceiteros, la paritaria de docentes, la paritaria de otro gremio, de municipales, la paritaria de los nacionales. Esos llamados a paritarias, esos ajustes de los salarios porque quedó atrasado respecto al poder adquisitivo, son pujas de intereses de determinados sectores por la redistribución del ingreso. Y eso, que es un incremento, digamos, de salarios que van consiguiendo los distintos gremios a través de las luchas, eso en términos técnicos generan esos precios, esos incrementos de salarios, incrementos de costos del empresario que después se trasladan, digamos, a precios. Entonces, un poco gira todo en torno a eso. También tenemos que pensar en el tipo de cambio, también tenemos que pensar en el precio de los combustibles, que son todos como elementos que en una economía, digamos, como la nuestra, hacen que la inflación sea más un problema estructural y no un problema que esté vinculado sí o sí a la emisión monetaria. Es un poco como para que lo piensen en esos esquemas. Respecto al 13.2, la política fiscal y la asignación, perdón, ¿alguna pregunta hasta acá del 13.1? Si no, sigo con el 13.2. Bien, la política fiscal y la asignación de recursos. Acá vamos a ver la política fiscal y la estabilización económica, los estabilizadores automáticos y discrecionales,
la política fiscal antiinflacionaria y antidepresiva y el teorema de presupuesto equilibrado. Bien. La política fiscal y la asignación de recursos. Esto también está al principio de todo en la unidad, cuando hablamos de la misión de asignación de la hacienda pública, que se deriva de la necesidad de esta intervención pública con motivo de lo que hemos denominado de estas fallas de mercado, es necesaria la intervención. Es una misión indiscutida en general por todos los economistas, incluso aquellos que mantienen mayor desconfianza en la actuación económica del Estado, que reconocen la competencia cuando hay, digamos, cuando aparecen algunos límites. Respecto a lo que es la estabilización económica están las concepciones de las finanzas funcionales de Ava Lerner y las de la hacienda compensatoria de Hansen, las deficiencias de la estabilidad global que tendrían las economías industriales modernas pueden desembocar en insuficiencias o excesos de demanda global, precipitando procesos de desempleo involuntario o procesos inflacionarios respectivamente. Los niveles y composición de de las distintas erogaciones e ingresos públicos deberían fijarse teniendo en cuenta estos esquemas de estabilización de la economía global. En un presupuesto, económico nacional para toda la economía, donde se estimarían los valores proyectados o deseados de la demanda global, el consumo, la inversión y el gasto, y este presupuesto tendría consistencia interna, mas no representaría ningún valor como el presupuesto financiero, ningún valor legal como el presupuesto financiero nacional. Y el valor de este instrumento de planificación sería meramente indicativo. Bien, esto, la política fiscal y la estabilización económica, esquema global de funcionamiento de la economía. Es para pensarlo en estos términos de la demanda, en términos de oferta y demanda agregada. Tenemos el esquema de funcionamiento de la economía, el esquema global. ¿Cómo pensamos en una política fiscal y cómo pensamos en los instrumentos de estabilización económica? El equilibrio interno lo vamos a tener cuando se nos da la igualdad entre el ingreso y la suma del consumo, la inversión y el gasto. O sea, la oferta global es igual a la demanda global. Ahora tenemos que si C es una función lineal, o sea, la representamos como una función lineal igual a A, que es nuestra ordenada al origen, en esta función lineal de consumo, tenemos que nuestro consumo va a estar dado por A más B, que es la propensión marginal al consumo, por este ingreso disponible, de donde nuestro ingreso disponible va a estar dado por el ingreso menos los tributos más las transferencias, reemplazando en la función de consumo, arriba cuando tenemos consumo más inversión más gasto, vamos a, en esa no, pues esa es la de ingreso, me perdí yo. Cuando reemplazamos en nuestra función de consumo lineal, donde vamos a tener A más B por I, menos B por T, menos B por los impuestos, menos B por las transferencias. Ahí lo que se hizo fue una distributiva respecto a la suma, ¿sí? Lo voy a volver a repetir de nuevo. Tenemos la definición, tenemos la función lineal dada por la función lineal del consumo. Tenemos que recordar a B como la propensión marginal al consumo y la ordenada al origen en la función lineal de consumo. O sea, esta ordenada al origen nos va a dar el consumo autónomo, el consumo en la unidad 0 de nuestro eje de las abscisas. O sea, cómo es ese consumo autónomo sin ningún tipo de política. Donde nuestro ingreso disponible va a estar determinado por los ingresos menos los tributos más las transferencias. Reemplazando en la función de consumo, vamos a tener que nuestra función de consumo va a estar dada por la ordenada del origen, o sea, por este consumo autónomo más
la propensión marginal al consumo por el ingreso, menos la propensión marginal al consumo por el impuesto, más la propensión marginal al consumo por las transferencias. Acá lo que se hizo fue distributiva. Entonces, vamos a suponer que tanto transferencias como impuestos son variables exógenas. Entonces vamos a tener un solo valor de I que representa el equilibrio macroeconómico. Lo pensamos como tanto impuestos como transferencias como variables exógenas, a la par de el gasto autónomo, la inversión, y nos queda, digamos, un solo valor de I que va a representar ese equilibrio macroeconómico. Acá es reemplazo. Lo anterior que vemos acá, consumo más inversión más gasto, reemplazamos el C que va a ir acá y nos queda la ordenada, o sea, el consumo autónomo más estas, digamos, la propensión marginal al consumo por el ingreso, menos la propensión marginal al consumo por el impuesto, más la propensión marginal al consumo por las transferencias, más la inversión, más el gasto. Transponiendo términos, o sea, lo que hacemos es dejar el I, digamos, hacemos el I menos menos B por I, o sea, I menos B por I, y nos queda factor común 1 menos B por I, o sea, por el ingreso, nos va a quedar igual al consumo autónomo menos todo este término, todo este miembro de acá, menos la propensión marginal al consumo por los impuestos, más la propensión marginal al consumo por las transferencias, más la inversión, más el gasto. ¿De dónde? La idea es que ya I nos quede como 1 sobre 1 menos la propensión marginal al consumo por el ingreso, o sea, por todo este ingreso disponible. La propensión, el consumo autónomo menos lo que habíamos visto anteriormente. La idea de presentarlos en estos esquemas es pensar que las decisiones de política fiscal van a influir los impuestos, las transferencias, la inversión, el gasto, cómo va a ser el consumo autónomo, cómo va a ser esta propensión marginal al consumo, o sea, cómo va a ser esta propensión marginal al consumo, para qué sector, digamos, de la economía, los sectores más vulnerables van a tener una propensión marginal al consumo elevada, cómo va a ser la recaudación, cuando pensamos en los impuestos, cómo va a ser, digamos, esta recaudación, cómo van a ser estas transferencias, cómo se va a financiar esta inversión, cómo va a ser de elevado o no este nivel de gasto. Entonces, la idea es pensar un poco que la política fiscal, a través de los impuestos, a través de las transferencias, a través de la propensión marginal al consumo, definimos, inducimos determinado comportamiento de la economía. Y vamos a influir a la estabilización económica o no. Entonces, nótese que ex post la demanda global sería igual a la oferta global si se computa como en cuentas nacionales el incremento de inventarios como inversión. Lo que sucede aquí no se considera, lo que sucede aquí, que aquí no se considera la inversión en inventario como inversión deseada, sino inversión no deseada. Y eso puede no ocurrir, por ejemplo, en épocas de inflación. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, respecto a los estabilizadores automáticos y discrecionales. A ver. Respecto a los estabilizadores automáticos y discrecionales, vamos a hacer referencia a que los estabilizadores automáticos por excelencia van a ser la imposición a la renta y el seguro de desempleo. Y el problema, cuando hablamos de estos estabilizadores automáticos por excelencia, decimos que son, digamos, son automáticos y son por excelencia porque
producen efectos, por eso son automáticos, producen efectos, pero sin que el gobierno se proponga definir determinada política económica. O sea, va a implicar digamos, un efecto automáticamente. ¿Y cómo funcionan, digamos, y cuáles son los instrumentos en realidad que funcionan automáticamente? Esto, el seguro de desempleo, porque las personas pensamos cuando se queda desempleada, el seguro de desempleo inyecta, digamos, liquidez, o sea, le brinda liquidez a esta persona desempleada para que pueda seguir consumiendo. Entonces, ahí tenemos como un estabilizador automático que actúa. La imposición a la renta también. No, o sea, en este caso los estabilizadores automáticos no es deliberado y lo que ocurre es que en este sentido, actúan como automáticamente como estabilizadores. Y los estabilizadores discrecionales sí son más, digamos, se implementan deliberadamente, son de manera intencional, instrumentada como política, y es la verdadera política fiscal en concreto. Y son las medidas que toma el gobierno. ¿Qué pasa? Hay problemas con esto de los rezagos en los estabilizadores. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento, o sea, hay un rezago entre reconocer el problema, entre el relevamiento estadístico, y una vez en cuanto a la implementación y sus fases, hay rezagos respecto a, bueno, identificamos este problema, tenemos esta política económica, pero primero hay que pensar en esta, digamos, en esta decisión deliberada de política para este determinado problema. Entonces, entre ese pensar, digamos, la política económica, o hacer un relevamiento para ver el estado de situación y demás, hay un rezago de tiempo. Y ese es el problema de estos estabilizadores discrecionales. Bien, en esto me pasé acá. Cuando hablamos de política fiscal antiinflacionaria y antidepresiva, nos encontramos con estos dilemas que retomamos lo de antes, con la curva de Phillips, con el crecimiento económico versus la inflación, que ya lo habíamos visto. El teorema del presupuesto equilibrado, de Abelmo, que esto está en el libro de Julio Martín. Ya les digo la página para que lo tengan presente. Bien, esto está en la página 103 del libro de Julio Martín, 103, 104 y 105, y da un ejemplo también. El teorema del presupuesto equilibrado lo que nos dice es que bajo ciertas condiciones, un presupuesto nivelado, equilibrado, produce efectos expansivos sobre el nivel de renta nacional, y la magnitud de esa expansión guarda relación directa con el tamaño del presupuesto. Cuando el fisco produce un gasto público en una determinada magnitud, financiado totalmente con impuestos, si el presupuesto está equilibrado, se verifica una expansión de la renta nacional en términos reales, si la economía no se encuentra en pleno empleo, por un monto equivalente al del gasto público producido. Ese va a ser, digamos, el efecto expansivo del incremento del gasto público, en esa magnitud, con un monto igual al del gasto público producido, siempre que el presupuesto se encuentre nivelado, se encuentre equilibrado. Este teorema del presupuesto equilibrado tiene determinados supuestos. Uno de ellos es que la propensión marginal del consumo es igual para todos los individuos. Tenemos estabilidad de precios, la inversión es fija, pensamos en una economía cerrada y no se tiene en cuenta el crecimiento económico. Esto es obviamente para que se dé este incremento del gasto, que sea, digamos, exactamente igual que dé un efecto expansivo exactamente igual al monto de ese incremento. Entonces, para pensar este teorema del presupuesto equilibrado, pensamos en el multiplicador del gasto efectivo como 1 menos la propensión marginal, 1 sobre 1 menos la propensión marginal al consumo. Como el multiplicador también del gasto de transferencia, que va a ser la propensión marginal al consumo sobre 1 menos la propensión marginal al consumo. El multiplicador
del impuesto, como menos la propensión marginal al consumo, sobre 1 menos la propensión marginal al consumo. Entonces, algebraicamente, igualamos, lo que hacemos acá es, o sea, en realidad sí, se iguala y después se pasan, digamos, para ver cuánto nos da esto, le hacemos la diferencia entre 1 sobre la propensión marginal al ahorro sería menos la propensión marginal al consumo sobre la propensión marginal al ahorro. O 1 menos la propensión marginal al consumo. ¿De dónde nos queda? Denominador común 1 menos la propensión marginal al consumo y en el numerador 1 menos la propensión marginal al consumo. Eso nos da 1. Y que nos dé 1 significa que el multiplicador neto del gasto vale 1. Y lo que nos da digamos, el indicador de este esquema de teorema del presupuesto equilibrado, donde lo que vimos inicialmente, el fisco produce este gasto público en una determinada magnitud. En términos, digamos, se verifica esta expansión de la renta nacional por un monto equivalente al del gasto público producido. Bien. Ahora pasamos al punto 13.3, la política fiscal y la redistribución. ¿Cómo es la política fiscal en los países en desarrollo? ¿Cómo es la autofinanciación del sector público? Las inversiones privadas, estímulos fiscales y el gasto tributario. Y acá sí estaría bueno que si alguien quiere participar, cosa que bueno, no creo, pero yo les voy a preguntar igual, como para pensar. En realidad esto, o sea, por ahí las preguntas no son para que se responda correctamente, sino para pensar. Inclusive está bien confundirse o no, o responder de alguna forma correcta o no. La pregunta es eso, es como para pensar juntos y no se está evaluando ni nada por el estilo. Entonces, en este sentido, el autor Lascano, cuando ustedes vean el texto, para este punto de la política fiscal y la redistribución, lo que decíamos anteriormente, no es tarea sencilla propiciar una distribución del ingreso nacional que satisfaga a todos, o sea, una distribución del ingreso que responda a los intereses de todos los sectores intervinientes en la economía. Entonces, la pregunta es cómo distribuir lo que la sociedad produce, cómo llevar a cabo esa distribución. ¿A ustedes cómo piensan que la sociedad puede distribuir lo que produce, puede definir lo que produce? ¿Cómo se les ocurre que puede ser? No hay una respuesta correcta y concreta para esto. ¿Cómo piensan ustedes que puede ser eso? Si no quieren responder oralmente, pueden escribir en el chat. ¿Cómo piensan eso? ¿Qué se les ocurre? Bueno, voy a preguntarle a alguien puntual. Si no. Bueno. Graciela, ¿cómo se te ocurre que se puede distribuir lo que la sociedad produce? ¿Cómo te parece? Y se manejaría por el tema de los precios también. El poder adquisitivo de cada uno hace que la manera en que uno que se pueda distribuir. No lo encuentro otra forma. Está bien, sí, me parece bien. Sí. Bueno, Ignacio, ¿cómo te parece que se puede distribuir lo que la sociedad produce?
además de los precios? Estoy tratando de pensar, profe, no se me ocurre algo. Esa de los precios no se me había ocurrido, por ejemplo. Sí, a mí tampoco. Es que yo en realidad no hay una, por eso les digo, no hay una respuesta, no hay una teoría concreta de decir, bueno, lo distribuimos de esta manera, con estos instrumentos, no hay algo correcto, digamos, como una receta, porque muchas veces se dice receta económica, y a mí mucho no me parece, porque hay muchas recetas, hay muchos, digamos, no muchas recetas, sino muchos modos, y modos diferentes también. Por eso le preguntaba a ver qué pensaban ustedes. A ver, ¿puedes repetirme la pregunta de nuevo, por favor? ¿Cómo se distribuye lo que la sociedad produce? ¿Cómo distribuir? En esto yo se los preguntaba por esto de que siempre hay tensiones entre los distintos sectores. Decir, bueno, un sector puja, digamos, y pone en tensión los intereses de su sector. Pero hay otro que también, o sea, esto es lo que yo les decía un poco con respecto a el sector rural versus el sector industrial, hay una puja ahí por un nivel de tipo de cambio, que para alguno va a ser beneficioso y para el otro va a ser dificultoso. Bueno, eso es un ejemplo en tensión. Y en esto que hay diferentes intereses, ¿cómo se distribuye en esta diferencia de intereses, en estos dilemas de la política fiscal, cómo se distribuye lo que la sociedad produce en la economía? Esa es la pregunta. No sé, te espero. No quiero decir una burrada. No, pero al contrario, ¿no? Por eso digo, no estoy evaluando ni nada, es para que ustedes me digan lo que les parece, lo que piensan. No hay ningún problema, ¿no? Por eso les hago la pregunta. Estamos todos en una instancia de aprendizaje. No sé, como dijo eso, de los precios, bueno, se me vino, lo relacioné con el consumo por parte de las personas. Entonces, siguiendo por ahí, pero no sé, igual, la inversión, por ejemplo. Sí, podría ser la inversión, sí, podría ser. ¿Y cómo sería la inversión? ¿Cómo la pensamos a la inversión en esquema de distribución? Claro, ese es el tema. No. Bueno, podría ser una opción, podría pensarse la inversión en un esquema de distribución. Bueno, invertimos en determinados bienes de capital, entonces ahí estaríamos como activando Sí. la distribución de lo que produce la sociedad. Por un lado, estamos comprando los bienes de capital y le estamos generando ingreso a los que venden esos bienes de capital. Y esos bienes de capital, a su vez, van a ser una inversión para el lugar que esté adquiriendo esos bienes de capital. Entonces, ahí tenemos una forma de pensar cómo se puede dar la distribución de lo que se produce. Bueno, profe, lo explicó usted. Bueno, no, pero... Bueno. No quiero decir, yo no le iba a poder decir mucho. No, bueno, pero estamos para aprender. Estamos para aprender igual, venían bien. Algo que se me vino, sí. como que vos lo armaste y lo explicaste, no, a mí no se me iba a ocurrir algo así. Pero estamos para aprender, o sea, por eso tiré la pregunta. Graciela fue por el lado de los precios, que está perfecto, vos pensaste en la inversión, y sí, la inversión es una forma también de distribución, cuando pensamos en invertir en determinado bien. Así que bueno, no los voy a marear más, sigamos con el Power, así terminamos rapidito para ustedes. Bien, entonces, como también el autor, que yo les decía, Lascano, nos plantea esta pregunta, que yo les hice a ustedes, ¿cómo distribuir lo que la sociedad produce? Y hay dos formas que él plantea esto de cómo distribuir, él como que lo piensa en diferentes sistemas económicos. Nosotros cuando hicimos un poco la reflexión, fuimos más a cuestiones concretas, que está muy bien también. Pero el autor lo que nos dice, pensar en el colectivismo o pensar en el capitalismo, como una u otra forma de pensar en cómo se distribuye lo producido. Y lo que nos dice también es que nosotros en la economía actual nos encontramos en una economía mixta, que es un mix de los dos. ¿Cómo se da esto, digamos, entre esta distribución
de lo que se produce entre el colectivismo y el capitalismo. Cuando nosotros pensamos en el colectivismo, se nos viene a la mente también el comunismo, que es la otra forma, que es una planificación por este colectivismo, es la planificación la que mejor define la distribución o la proporción entre el trabajo y el capital. Y para el capitalismo, va a ser el mercado el que haga esa mejor distribución entre el trabajo y el capital. En ese sentido, el autor plantea esto de cómo se distribuye lo producido, que va un poco en línea también con lo que pensábamos. Quizás, obviamente, no se tenga el concepto súper fresco de qué es una cosa y de qué es la otra, pero va más o menos en línea con esto de la inversión, por el lado un poco también del capitalismo, si se quiere, en un punto, porque es el mercado el que va a definir algunas cuestiones, pero también si es el Estado el que define esa inversión, va a tener un tinte también colectivista. Entonces, por eso es como un mix la economía actual entre uno y otro. No es ni un extremo ni el otro extremo. Hay economías, por supuesto, que sí son un extremo u otro, pero sobre todo, y la Argentina es digamos, como estaría dentro de lo que es el esquema de la economía moderna mixta para lo que dice el autor. ¿Cómo es esto, digamos, esta distribución en los países en desarrollo? Por ejemplo, en esta distribución de lo que se produce y pensamos entre lo que es el capital y el trabajo, años atrás lo que nos decía el autor es que era un 50 y un 50 de la posesión de los medios de producción, un 50% para el trabajo, un 50% para el capital. Ahora en la actualidad esa brecha se amplió y tenemos aproximadamente entre un 70 a un 75% para el capital y un 25, un 30% para el trabajo, en cuanto a lo que son esas proporciones. Y para pensar en esto de las políticas en países en desarrollo, tenemos distintos programas, digamos, distintos cursos de acción, lo que nos denomina el autor. Por ejemplo, acá son muchos, digamos, mucho para pensar, muchos ejemplos en realidad. Cursos de acción, por ejemplo, intercambio con el resto del mundo, estructura y nivel de gasto público, distribución de poderes impositivos y de la carga, cómo es la conjunción entre la política monetaria y crediticia, importaciones de determinados bienes y servicios para fortalecer la industria nacional, insumos que son necesarios, que no se producen localmente, entonces hay que importarlos. Bueno, habilitar la importación de determinados bienes, un eficiente manejo del régimen tributario, esto que hablábamos entre sistema tributario y régimen tributario y que en Argentina parecía un régimen tributario. Bueno, en ese esquema de régimen tributario, pensarlo de manera más eficiente, salarios mínimos garantizados. Yo no quisiera ir mucho más con esto de los salarios mínimos garantizados, pero piensen en la posibilidad de un ingreso universal, sobre todo estos salarios mínimos garantizados para cuando hay un sector de la población con un mayor, un país con un porcentaje del sector de la población en condiciones de extrema vulnerabilidad. Pensar en esto de salarios mínimos garantizados y también pensar en realidad en esta idea de ingreso universal va un poco con esa línea para que todos los habitantes del país, no solamente en cuestiones de vulnerabilidad, sino en cuestiones de no vulnerabilidad, tengan un ingreso, universal fijo, independientemente de la capacidad contributiva, del nivel de ingresos que ya tienen preestablecido. Entonces, la idea de este ingreso universal es eso, que el trabajador o la trabajadora las personas en realidad tengan este ingreso, este piso de ingreso para que puedan definir qué es lo que hacer con su vida. Si trabajar, si seguir trabajando, si estudiar o si simplemente no trabajar o no estudiar, pero ya tiene un ingreso para no caer, en una extrema vulnerabilidad. No es algo que se vea en la materia, yo se los digo como para que lo piensen. Subsidios a la vivienda única. En esto de los subsidios a la vivienda única, por ahí hace referencia a tributar un
digamos, la reducción de un impuesto, o sea, por ejemplo, la TGI que no se le cobre la totalidad si es una vivienda única, sino un porcentaje, digamos, inferior. Para los que obviamente tienen esta vivienda única, para los que tienen los salarios más bajos. El caso también de disminuir la alícuota del IVA es otro instrumento en los países en desarrollo. Pensé que tenía otros más anotados, pero por ejemplo también en esto de reducir la alícuota del IVA y también en incrementar impuestos que recaen sobre gastos que no son indispensables y que son reveladores de la capacidad contributiva. Por ejemplo, hay algunos, en su momento, yo no sé si todavía seguirá, pero en algún momento también se aplicaron aranceles sobre determinados vehículos de alta gama. Entonces, adquirir un vehículo de alta gama nos da, digamos, es como un indicador de una cierta capacidad contributiva. Bueno, aplicar ahí unos incrementos como para, en esto que hablábamos de estos programas nacionales de distintos cursos de acción en las políticas de desarrollo. Siempre para obtener, obviamente, un fin mayor, digamos, de mayor recaudación. Respecto a las reglas fiscales y la responsabilidad fiscal, esto sí es del apunte de Virgolini. Lo anterior era del apunte de Lascano y esto es del apunte de Virgolini, que hablamos de la responsabilidad fiscal en Argentina. Pero antes de eso tenemos que pensar en reglas en lo que tiene que ver en política económica. Ahí está. Cuando hablamos de reglas en política económica, hablamos y pensamos de reglas monetarias y de reglas fiscales. Y las reglas fiscales pueden ser reglas numéricas, como indicadores de solvencia, cuyo cumplimiento de estos indicadores de solvencia nos abonan mayor solidez. Acá no es liquidez, lo hice anoche, se ve que ya estaba media cansada. Estos indicadores de solvencia abonan una mayor solidez, nos da, digamos, brinda mayor solidez digamos, en lo que tiene que ver con las reglas fiscales. Las reglas de procedimiento tienen que ver con las buenas prácticas en la administración y el presupuesto público, y esas buenas prácticas implican una buena calificación en la organización fiscal, y esa buena calificación de la organización fiscal, consecuentemente, implica una mayor aptitud crediticia. Y por último, la transparencia fiscal, en esto de las reglas fiscales. Cuando en Argentina puntualmente, cuando pensamos en esto de las reglas fiscales y las reglas monetarias que el autor al principio del paper comenta, y pensamos en esto de las reglas monetarias, por ejemplo, el cronograma preanunciado de devaluaciones en 1976, la tablita cambiaria, o el régimen de convertibilidad de 1990. ¿Qué son esas reglas cambiarias puntualmente? Por ejemplo, en el cronograma preanunciado, ¿qué es esto? Que por anticipado se determinaba cómo iba a ser el tipo, la paridad cambiaria. Si ahora tenemos que un dólar son 100 pesos argentinos, por decirlo, digamos, la cotización oficial del Banco Nación, sin tener en cuenta el Blue y un montón de cosas más, digamos, el cronograma preanunciado era eso, anticipar cómo iba a ser esa devaluación. De acá a una semana nos iba a decir que un dólar iba a estar 110 pesos argentinos. De acá a un mes, un dólar 125 pesos argentinos. Eso es una regla monetaria. El régimen de convertibilidad del 1 a 1 era una regla monetaria también. Y respecto a las reglas de responsabilidad fiscal, las reglas fiscales, en Argentina tenemos la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2004, que en ese sentido la idea era asegurar este superávit fiscal y poder volver de a poco a lo que tenía que ver con el endeudamiento voluntario, o sea, al mercado voluntario de deuda. ¿Y cómo íbamos a, digamos, el objetivo de esta ley de responsabilidad fiscal era eso? ¿Pero cómo se iba a instrumentar? Bueno, por un lado limitando los incrementos del gasto público y por otro lado la constitución de un fondo anticíclico.
Esa era un poco la idea de esta ley de responsabilidad fiscal. Y cómo es el tema de las reglas monetarias. Pero bueno, eso es la unidad 13. No sé si tienen alguna duda. Yo, mientras tanto, voy a dejar de compartir y voy a escuchar el audio que me manda la profesora para ver el tema de las preguntitas del trabajo. Bien, ahí le puse en el chat que pongan la asistencia, así ya me queda. Y por otro lado, respecto al tema del trabajo de los paraísos fiscales, puede subirlo uno al campus, pero que esté, digamos, en el cuerpo del trabajo los integrantes de ese equipo. Uno solo lo puede subir. Y respecto al tema del parcial, volví a rechequearlo, no es necesario, no sé quién me había preguntado, pero bueno, no es necesario que haya, digamos, no hay que inscribirse en ningún lugar, y es hoy a las 3 de la tarde y vamos a estar en un Meet por las dudas que haya algún inconveniente, algo con la conexión. El momento de hacer algún tipo de reclamo o lo que sea son esos 45 minutos, de 15 a 15:45. Así que bueno, eso. Ahí están las respuestas. Buenísimo, profe, muchas gracias. No, de nada. Acuérdense de ponerme la asistencia porque no me funciona la aplicación del Meet. Ivana, ¿es el Power que vimos hoy, ya está en el campus? Está para los primeros 2 puntos. Para los otros 2 puntos que lo agregué yo, no. Ahora lo subo, en breve lo subo completo. Listo. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. No, de nada. Cualquier duda. Muchas gracias. No.